Pues qué bueno que vinieron. Si no había venido, pues qué triste de lo que se había perdido. Amén, gloria a Dios. El viernes yo tuve la clase que empecé, y créanme, hermano, que me sorprendí. Vinieron gente de otros lugares, de otras partes, gente que me ve por el internet. Llegaron, ellos miraron que en el internet estaba anunciando estudiar la Biblia, y créanme que me gocé, porque yo les empecé desde cuando yo empecé mi vida en Cristo. Empecé a conocer la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes conocen su Biblia, de lo que se perdió el viernes y no llegó, pero este viernes que viene no voy a tener la clase hasta el otro viernes, porque el viernes que viene estamos en San Antonio, en la boda del hijo del pastor, del hermano Rudy Guerra. Amén. Solo que el otro viernes sí vamos a estar primeramente Dios. Amén. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Vamos a dar la bienvenida a ustedes que nos miran a través del internet, a ustedes que están en esta mañana sintonizando nuestro canal de internet, ahí donde estamos. Hay gente que nos mira, de diferentes lugares, de diferentes iglesias. Pues bienvenido a la iglesia Fe Agrada a Dios en la bendecida ciudad de Oklahoma City, los Estados Unidos. Y desde la bendecida ciudad les enviamos no solamente la bendición de Dios, sino aún la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos quieren que Dios le hable en esta mañana? Yo no sé, en verdad hay mucha gente en el mundo que cree en Dios. Muchos dicen conocer a Jesús. Y es más, en este tiempo más sublime que se celebra, el tiempo de la Cuaresma. ¿Alguien sabe lo que es la Cuaresma? A ver, levante la mano si hablo de Cuaresma sabe lo que estoy hablando. Levante la mano. Ok. Ustedes que no levantaron la mano también saben, nomás que se hacen. Amén. Pues sí, hombre. Nomás que son muy exclusivos. Ok. En el tiempo de Cuaresma se habla mucho de Dios. Hay mucha gente que hace reverencia a estos días. Uno de los días que yo llegué a un lugar, una persona me dijo: ay, es que se me olvidó que el viernes no se comía carne. Bueno, esa es la tradición de usted. La Biblia no menciona eso. De hecho, el día cuando se celebraba la Pascua, se mataba un cordero y se comía carne. Amén. No se comía pescado, se comía un cordero. Amén. Pero bueno, allá ellos. En el tiempo de la Cuaresma hay mucha gente muy, ¿cómo le diré?, muy reverente a esto, en este tiempo. Hay cantidades de personas que tienen nociones de alguna idea o alguna idea de lo que es Jesús. El mensaje de Jesús en la tierra, hay mucha gente que lo ha oído, pero en verdad no lo ha escudriñado. La Biblia nos habla que hay que conocer más bien que conocer este mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Algo que yo quiero que usted se dé cuenta es no solamente tener una información de parte de lo que está escrito aquí, sino más bien ser enseñados en lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que tiene una idea de lo que es el Evangelio, pero en realidad no conoce el ministerio de Jesús en la tierra. La Biblia nos habla muy claramente que el ministerio de Jesús, para que nosotros creamos, aceptemos no solo de oídos, sino Dios quiere que tengamos una experiencia personal con Él. Una experiencia personal con Dios es más mejor que cuando nosotros nomás oímos. Cuando pongamos atención a lo que es la palabra de Dios, vamos a llegar a tener una experiencia con Dios. Usted no puede dudar de la Biblia, porque sería lo último que usted pudiera dudar para su propio bien. En la Biblia hay mucha dirección para nosotros. Es más, la Biblia nos dice que cuando Jesús empieza su ministerio, vaya al capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. La Biblia nos describe en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Así lo dice la Escritura. Después de que Jesús acaba de ser tentado por el diablo, la Biblia lo dice y lo deja muy claro, que entonces Jesús empieza el ministerio que vino a él a hacer aquí en la tierra. El capítulo 4 dice la palabra de Dios, el versículo 14. Miremos cómo empieza Jesús, y dice la palabra de Dios así, el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos.
¿Cómo vuelve Jesús a Galilea? ¿Cómo? En el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea que Jesús empieza su ministerio en el poder de Dios. Yo le puse al mensaje: Jesús lleno de poder de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús tiene el poder de Dios? Yo quiero que ponga mucha atención. La Biblia dice que Él viene, el versículo 14, Jesús vuelve del desierto, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y la Biblia dice que se difundió la fama de Él por toda la tierra de alrededor. Y Él empieza a enseñar en las sinagogas de ellos. O sea, que Él empieza a enseñar en la iglesia de esos tiempos. Por favor, medite un poquito cómo serían los tiempos de Jesús. La Biblia nos describe que adentro de las sinagogas había hombres, sacerdotes, hombres que estudiaban la ley, el Antiguo Testamento. La Biblia enseña claramente que estos hombres se juntaban y leían la ley o el Antiguo Testamento a la gente que llegaba ahí. Yo creo que la gente que estaba ahí sabía de antemano que en las Escrituras decían que del pueblo judío iban a ser el Salvador de la tierra. Yo creo que la gente de esos tiempos esperaban al Mesías. Yo creo que ellos sabían de antemano en las Escrituras que la Biblia hablaba claramente que iba a venir un Salvador al mundo. Ahora, si ellos esperaban el Salvador, ¿cómo lo esperaban? Porque la Biblia dice que llega Jesús a este momento, pero la iglesia o la sinagoga estaba en un estancamiento porque no había una revelación de la palabra de Dios fresca. Pero ¿por qué no había revelación fresca de Dios en esos tiempos, pastor? Yo creo que cuando no hay revelación fresca de Dios en una iglesia, es porque los que están allí han perdido el verdadero interés de conocer más a Dios. Toman una actitud muy sin interés de las cosas de Dios y caen en una etapa de su vida que solo quieren cumplir con Dios y ya. ¿Y por qué digo esto? Vaya conmigo al versículo 17. Dice la palabra de Dios así. Dice, 16, perdón. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, entra a la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Tremendo. Que le dije que estaba abriendo. Ahora, si usted lee el libro del profeta Isaías, en Isaías habla bien claramente que una virgen iba a venir a dar luz al Salvador del mundo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que se le dio. Yo le hablaba el viernes a la clase que tengo, y la Biblia que ellos tenían en aquellos tiempos no era un libro como esto. Eran pergaminos, eran rollos de papel o paperino que se conocía en aquel tiempo. Y se abría así. Y él empieza a leer el libro del profeta Isaías. Y dice así el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a pregonar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora escuche. Y cuando él empieza a hablar esto, hay un intermedio de silencio. Y dice la palabra de Dios, el versículo 20: y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Escuche, por favor. Estaba Jesús, acaba de leer, enrolla el papel, se lo da al ministro, pero toda la gente estaba mirando a Jesús. Y la Biblia dice en el versículo 21: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ellos se quedaron como ustedes de callados, porque no lo creyeron. No. Él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de usted. En otras palabras, buenas nuevas, ha llegado el Mesías para ustedes, el que tanto esperaba. Ellos se quedaron callados. Y dice la palabra de Dios, versículo 22: todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no este es el hijo de José? Allí es donde empieza a mirar que dudaron de Jesús.
¿Cuántos han dudado de Jesús? ¿Será Jesús el Salvador? ¿Será Cristo el que va a salvar mi vida? Dice la palabra de Dios, ¿no es este el hijo de José? Versículo 23. Y él le dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para que se despeñasen. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, acabado. En otras palabras, ellos no aceptaron lo que el Señor Jesús les había hablado en ese momento. Qué tremendo, iglesia. Ahora bien, notemos esto. La sinagoga estaba lleno de gente. La gente estaba maravillada de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. En otras palabras, al oír esto quedaron impresionados de lo que oían de la boca de Jesús. El problema de ellos que tuvieron fue que al ver a Jesús no le dieron el valor que deberíamos de darle, ni el lugar de ser enseñado por él. No lo aceptaron, y si no aceptaron la palabra, tampoco aceptaban a él. Yo quiero que escuche algo. Cuando usted no acepta la palabra de un ministro, usted tampoco acepta al ministro. ¿Ok? Eso nos indica que este pueblo en este momento se cumplía una profecía o una palabra del profeta Oseas. Vaya conmigo, Oseas capítulo 4. Ellos indicaron, rechazaron la palabra de Dios por Jesús. La rechazan, y al momento que la rechazan, ellos no aceptaron esto. Dice la palabra de Dios, el capítulo 4 del libro del profeta Oseas. Vaya ahí conmigo. Dice la palabra de Dios que él empieza a hablar y le dice así, el capítulo 4. Dice el versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora escuche lo que dice. Por cuanto desechaste el conocimiento. Ahora note, no es que el conocimiento no se le haya llegado. Le faltó porque lo desechó. ¿Sí o no? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Están listos? Yo quiero que tengan mucho cuidado. Cuando Dios habló al pueblo por medio del profeta Oseas, le dijo la consecuencia de alguien que rechaza la palabra de Dios. ¿A dónde puede caer? ¿O a dónde va a caer? Por cuanto desechaste el conocimiento, dice la palabra de Dios, es Dios hablando a través del profeta, yo te desecharé del sacerdocio. Eso nos estaba sucediendo en este momento en la gente que estaba oyendo a Jesús. Ellos lo desecharon. Ellos desecharon la palabra, desecharon al Hijo de Dios que estaba presente de ellos. Rechazar el conocimiento divino equivale a desechar o no valorizar lo que Dios está diciendo. Tenga esto en mente: cualquier camino que no lo lleve a Dios lo va a determinar en un abismo de muerte espiritual. Por eso hay mucha gente en un estado espiritual muerto, porque desecha toda palabra que se le enseña. Ellos quieren la palabra a su manera y desechan la palabra que está llegando. Eso es lo que vemos hoy en día en gente que no acepta y rechaza la palabra de Dios cuando es enseñado. Aún puedo decir, cuando oye la palabra de Dios, se le enseña, usted debe saber algo que Dios está diciendo, pero por ser usted a veces la persona que le enseña, aquí hay donde hay algo que aprender, iglesia. A veces viene el pastor y dice: no me cae él. ¿Y quién le dijo que se lo trajeron para que le cayera? ¿Quién le dijo a usted?
Imagínese Juan el Bautista, antes de que llegara Jesús a él, empezaba a hablar. La Biblia describe a Juan el Bautista vestido con pelo de camello. Una ropa no adecuada para él, para esos tiempos. Juan el Bautista fue un hombre fuera del estilo de ellos en ese momento. Pero venía ungido con el Espíritu Santo de Dios. Y le hablaba: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente lo despreciaba, lo desechaba porque no era el estilo, no era el personaje que ellos querían ver. Ellos querían ver a una persona bien presentada, bien arreglada, bien formada, hablándoles bien bonito, de una manera, pero no. Dios hace las cosas como Él quiere y escoge a quien Él quiere para dar la palabra al pueblo de Dios. Entonces cuando entra Jesús ahí y se le está dando la palabra de Dios, se está siendo enseñado, y él le dijo: ahora imagínese, está enrollando el libro, el papel, el profeta Isaías. Yo creo que toda la gente estaba atento mirando a ver qué va a decir este hombre. Y cuando se lo da, les dice a ellos, se pone de pie y les dice: hoy en este día se ha cumplido esta escritura. ¿Qué les estaba diciendo? Hoy a ustedes ha llegado el Mesías, el que va a salvar al mundo. Dios nos quiere llevar a conocer los planes que Él tiene para nosotros. Pero el ser humano es muy sensible a sus emociones, y por sus emociones rechaza a la persona que se le enseña. Pueblo de Dios, estamos en una situación similar. Hay gente, la Biblia, vamos a estudiar esta gente. Pero esta gente era una gente religiosa. Leía la ley, leía la palabra. Se le dio el profeta Isaías. ¿Alguien ha leído el libro del profeta Isaías alguna vez? ¿Verdad que ahí habla del Mesías? De ahí habla también en Isaías 53, dice la palabra de Dios que Él va a llevar todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados. Y dice: y por su llaga seremos nosotros curados, o somos curados. La Biblia describe a un Mesías de poder de Dios. Y Él abre la escritura y le dice: saben, hoy en este día se ha cumplido esta escritura. Ahora les diré algo. Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, donde empezamos. Estaba ahí enseñando, pero vamos ahora a leer bien. Ahora vamos a entrar a lo que estábamos leyendo. Cuando la palabra de Dios empieza a enseñar, entonces el Señor Jesús estaba estaba enseñando a gente religiosa. Es bien difícil humanamente enseñar a gente religiosa, porque la gente religiosa no acepta a cualquier persona y no acepta cualquier enseñanza. ¿Por qué, pastor? Yo quiero que ponga mucha atención. Primero, quiero que se dé cuenta, cuando usted está siendo enseñado en la palabra, Dios te trae conocimiento. Entonces puede llevarte a una revelación a través del conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Y escuchen, cuando la revelación de Dios llega a su vida, siempre viene acompañada de un reto de tu vida para llevarnos a cambiar nuestra manera de vivir y creer en esa palabra para empezar a madurar. Se lo voy a decir, ponga atención. Cuando la palabra de Dios llega y tú la recibes, esa palabra nos va a revelar nuestra situación y nuestra condición que tenemos. Escuchen, el Espíritu Santo de Dios empieza a revelarnos la palabra de Dios que llega a su vida, pero esa palabra revelada siempre va a ir acompañada con un reto de tu vida. Lo va a llevar a cambiar su manera de vivir, de creer y de madurar en sí mismo. ¿Por qué lo digo, pastor? Porque cuando alguien en su silla se da cuenta que es un pecador y su condición pecaminosa lo lleva a una muerte espiritual y a una condenación eterna, cuando hacen el llamado y él acepta la palabra, acepta el reto, quiero cambiar, se levanta de la silla y demanda acción. Por eso hay mucha gente que no acciona. Yo no creo que en alguien que dice que tiene fe en Dios y cree en Jesús y aún puedan confesar que tienen a Jesús en su vida, pero su vida no tiene cambio, entonces la palabra de Dios no se le está revelando a su vida. Si usted me dice, pero ¿cómo dice, pastor? Cada vez que la palabra de Dios llega a una vida,
suceden cambios. Vaya conmigo, Primera de Tesalonicenses. Ahorita vamos a volver al Evangelio según San Lucas, no crea que me he olvidado de ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo escribe a los creyentes de los tesalonicenses y él los halaga por la manera de vivir de ellos. Siempre que la palabra de Dios se revela a una persona o le ilumina su manera, su condición de vivir, y acepta esa palabra, escuche, hay un reto en tu vida, tómalo o quédate igual como estás. No. Es algo tremendo. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Pablo le habla a los creyentes que están en Tesalonicenses y le dice, versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Oye lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Estos hombres o estas personas reciben el evangelio por el apóstol Pablo. Y tan pronto como lo reciben, escuche, empezaron a imitar al apóstol Pablo que les predicó. Y a consecuencia de esto, ellos fueron testimonio a otros, dice la palabra de Dios, en medio de la tribulación. El versículo 7, de tal manera que habéis sido ¿qué? Ejemplo, diga conmigo. Diga conmigo. ¿Usted es ejemplo? 3, 4. ¿Y los demás qué son? Dice, viene siendo ejemplo para todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. O sea que lo que ellos empezaron a dar testimonio de esa palabra que recibieron, de la fe que habían creído, ellos habían cambiado su manera de vivir. La gente que los miraba y alrededor de ellos le preguntaba. Yo puedo decir, oye, ¿qué pasa con esta gente? Antes era muy maldiciente y ahora ya no echa maldiciones. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Y él le decía, he creído en el Señor Jesucristo. Cuando alguien recibe la palabra de Dios, recibe un reto de Dios en su vida y empieza a agarrarlo y a querer cambiar su manera de vivir. Cuando yo vine a Cristo, yo iba a la iglesia una vez al año. Pero cuando yo vine a la iglesia, a Cristo, yo me di cuenta que a Dios no se le sirve una vez al año. Yo empecé a venir a la iglesia frecuentemente. La gente me preguntaba, ¿y qué haces tanto en la iglesia? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Yo le decía, porque tengo que aprender y tengo que adorar a Dios. Para mí la iglesia no es una carga, ni es algo fastidioso. Para mí la iglesia es el lugar donde se reúnen los santos a adorar a Dios. No estamos reunidos con gente muerta. Los muertos no alaban a Dios. Los vivos se alaban a Dios. Solo los vivos. Si usted no está muerto, no diga nada, porque a usted no le toca alabar a Dios. Ay, Dios mío. Escuche, hoy en día a lo que toma la gente como reproche al evangelio es las personas que dicen ser creyentes y dicen conocer la Biblia, pero sus vidas no tienen cambio. Cuando la gente habla de nosotros, porque nosotros no tenemos cambio, tienen todo el derecho de hablar. No se enoje. Yo le dije que hay dos maneras que la gente nos va a criticar. Una, nos va a criticar porque cuando Dios está haciendo algo en nuestra vida sin que usted diga nada, la gente lo va a criticar. ¿Está bien? Dos, le va a criticar porque usted le va a dar motivo. Yo le he dicho a la gente, cuando a alguien se le encuentra una falla o algo, yo le digo, mira, yo no soy responsable de lo que la gente hable de ti. ¿Ok? Pero aunque yo ya dije, ok, todo está bien, vamos a restaurar, ¿sí? Pero yo no puedo detener a la gente que hable de ti. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Usted no se enoje conmigo, ni se enoje con la iglesia, enójese con la gente porque usted le dio motivo. Además, enójese con usted mismo. ¿Para qué? Por eso. Ahora, ¿qué pasa?
Jesús enfrentó un montón de gente religiosa. ¿Sabe lo que hace la gente religiosa? Estorba. Estorba para que los que quieren recibir el evangelio de Jesucristo que se está predicando. La gente rechaza la palabra de Dios siempre. La gente que siempre rechaza la palabra de Dios cuando se le está enseñando, siempre serán estorbo. Se acabaron los sabios. ¿Están vivos? Ok, no se queden callados. Ahora escuchen. ¿Por qué? ¿Por qué son de estorbo? Porque rechazan la palabra de Dios. ¿Sabe? Jesús enfrentó todo este tipo de gente. Me gustó lo que Jesús le dijo a aquellos en aquel día. No solo no lo aceptaron, pero Él les dijo: hoy se cumple esta escritura. Es más, les voy a decir algo a todos ustedes. Vaya con el Evangelio según San Lucas. Vamos a ver lo que le dice el Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Empezaron ellos a decir: oye, ¿no es este José el hijo de José el carpintero? Equivocados estaban. Porque en primer lugar, José no fue el padre que engendró a Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu. Amén. Amén o no amén. Esta gente estaba bien errada. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum y aquí en la tierra. Y añadió, esto es lo que yo quiero hablar ahora, lo que Jesús añadió. Note que Jesús le dijo algo. Capítulo 4, versículo 24. Añadió: de cierto os digo que ningún profeta es excepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿No se ha puesto a pensar por qué le dijo esto? ¿Sabe que podemos decir? Hoy en día a muchos se les está predicando el evangelio. Es más, cada vez que yo oigo cómo el evangelio está llegando a todos los lugares, yo estoy consciente de que Cristo pronto viene por la iglesia. La Biblia dice que el evangelio tiene que ser predicado por alrededor de todo el mundo. En todo el mundo, iglesia. Hasta los últimos rincones de la tierra, el evangelio va a llegar. Es más, yo fui testigo de eso. Cuando yo fui para el río Amazonas, allá en Iquitos, Perú, y nos metimos a la selva, hermano, yo miré la gente indígena que fue sacada de ahí y llevada donde nosotros estábamos predicando. Yo le diré algo: la gente indígena es indígena, pero no es ignorante. Porque cuando yo estuve ahí en ese lugar, hermano, nosotros caminamos media hora, 45 minutos en el río Amazonas para llegar a esa parte de la selva. Cuando estaban allí, hermano, las mujeres nomás usaban un taparrabo. De ahí para allá no había nada. Y los hombres iguales. Ellos, cuando bajamos el río Amazonas y nos metieron a la selva, nosotros entramos, nos dijeron: van a ir aquí. Llegamos y cuando miramos todos los indígenas que estaban esperándonos allí. Imagínese usted todo. Imagínese. Bueno, no se lo imagine porque usted es más santo que yo. Pero nosotros llegamos. Y usted, yo tengo fotos, hermano, donde lo sacan a bailar. Te sacan a bailar y ahí las muchachas. Dame la mano, vete para acá. Lo sacan a bailar, hermano, y lo agarran así. Y empiezan a bailar así. Y yo acá con un santo. Y no le puedes decir que no. Yo nunca había bailado con alguien así. Es tremendo, iglesia. Pero cuando le dijeron: en la noche los esperamos en Iquitos, ahí vamos a estar predicando. Cuando llegaron, el jefe de ellos llegó y me saludó. Estaba con camisa, con pantalón, con zapatos, bien peinadito. Y la esposa de él a un lado, cambiadita. Yo dije: ¿hasta dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Pues yo lo había visto. Y ahora lo miro con ropa. Dije: ¿dónde lo he visto? Y luego me dice: pastor, ¿cómo está? Y yo lo miro: ¿cómo estás? Me quedó sorprendido. Ellos sabían que venían a la ciudad. Y llegaron a la ciudad y se vistieron. Les digo que son indígenas, pero no son ignorantes. Saben comportarse delante de la gente. El evangelio llegó hasta allá. Yo fui testigo.
Y llegó hasta allá y la gente, los indígenas, recibieron el evangelio, hermano. Yo no había visto cuánta gente estaba necesitada del evangelio y empieza a recibir. Estábamos predicando la palabra de Dios. Mira, a mí me pasó algo tremendo en esa ocasión. A mí me tocó enseñar a todos los pastores que venían de por ahí y estaba yo ministrando y esa es la única vez que me había pasado a mí. Y empezaba a ministrar y el Señor me paró así, pum, párate. Me paré. Y todos estaban medio callados. Dijo: enséñales cómo oír mi voz. En ese tiempo yo no traía uno de estos aparatos. Yo traía puras hojas que hacían los mensajes, los escribía en la computadora y los imprimía. A mí, yo soy el tipo de persona que me gusta escribir. A mí no me gusta, como dijo por ahí alguien, no más vale un buen lápiz con buena punta que una buena memoria. Porque con el lápiz apunta y la buena memoria se le olvida. Entonces yo apunté y me dijo: párate. Y me paré. Yo cargaba una maleta. Cuando yo salgo, yo traigo una maleta conmigo donde traigo mi Biblia, todas las cosas, mi pasaporte y todo. Y yo lo traigo. Esa no la suelto por nada, porque ahí trae mi pasaporte para regresarme. Y agarré la maleta y la abrí. Y apenas la abrí estaba el mensaje. Y cuando empiezo a ministrar, hermano, Dios empezó a ministrar a todas esas personas. Acabando de ministrar, llega un muchacho como de unos 22 años, 23 años. Me dice: pastor, ¿por qué no me asesora usted? Yo le dije: no. Dijo: tengo 4 iglesias en la Amazonas. Yo dije: ¿cuántas? 4. Tengo 6 meses de convertido y ya tengo 4 iglesias. Me dio vergüenza. Le dije: Padre Santo, si yo con la que tengo no hay qué hacer, ¿tú tienes 4? Dijo: sí, 4 iglesias. Hermano, la gente que no ha oído el evangelio tiene hambre de oír. Cuando usted tiene hambre, mira, cuando yo llegué a los Estados Unidos, todo lo que quería comer era hamburguesa, porque no tenía ya. Y la que me gustaba era la Big Mac de McDonald's. En aquel tiempo la hacían bien rica, ahora ya no sirve tanto. Y llegaba y me comía un Big Mac. Ya usted sabe que son, ¿cuántas carnes lleva el Big Mac? No, antes era de 3, hermano. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? ¿Eran 3 o eran 2? Eran 3, ¿verdad? La boca a veces la teníamos que apachurrar. Oye, qué tremendo. Cuando uno viene para acá tiene hambre, hermanos. Estaban grandes, ¿verdad? Sí, ay, santo, qué chulada. Decía: santo. Y yo me sentaba y me la acababa todo y decía: oh, thank you God. Bueno, es que no daba gracias a Dios. Y me la acababa, sabía bien rico, porque donde yo venía yo no tenía para comprar una hamburguesa. Oye, cuando tienes hambre, hermano, cualquier cosa que te sacia el hambre te tiene contento. Pero cuando usted tiene hambre de Dios, usted quiere que recibe la palabra, y cuando la recibe, hermano, usted rápidamente la quiere poner en práctica. Pero escuche. El Señor Jesús le dice: había muchas viudas en los tiempos del profeta Elías, pero solo a una de ellas fue enviado. Podemos decir esto: muchos hoy en día se les ha predicado el evangelio, pero solo uno puede ser salvo, uno puede aceptar. ¿Y por qué la recibe? Porque todos los demás están desechando. Ahora escuche. Solo una viuda en los momentos de escasez. Esta viuda se atrevió a creerle al siervo de Dios. Hizo como le mandó que hiciera el siervo. Había una gran necesidad. Por cualquier lado que usted lo mire, esta viuda estaba en una gran necesidad, pero le creyó a la palabra del profeta. Escúcheme por favor y ponga mucha atención. La Biblia dice que había muchas viudas en esos tiempos. ¿Por qué solamente a la viuda que fue enviado Elías llegó este profeta? Porque esa mujer era temerosa de Dios y sabía discernir quién era de Dios. Cuando llega aquel hombre, se sienta y le dice: mujer, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo: mi señor, ando buscando leña para poder hacer la última torta para comer yo y mi hijo, y después de esto morirnos.
ya no hay más. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que en esos tiempos había una gran hambre en la tierra. Cuando hay una gran hambre o una gran necesidad, tu única solución es creerle a Dios para que salgas de eso. Tal vez serás el único que entre tantos no han creído, pero si tú crees en esa palabra, tú vas a caminar. Ahora, escuche, dice la palabra de Dios que el profeta le dijo: mujer, antes de que tú hagas esa torta y empieces a hacerla, hazme a mí primero. ¿Cómo se va a atrever este hombre? La viuda. Si usted, mira, el que de veras se cree religioso, dice ayudar a las viudas. ¿Alguno de ustedes ha ayudado a una viuda? 2, 3. Los demás no ayudan. 4, 5. Los demás todavía no. Esta viuda estaba para que le dieran, no para que le quitaran. Pero de ahí dependía la bendición de Dios. Dios nunca te va a dar de la manera que tú quieres. Siempre te va a pedir como Él quiere. Nosotros tenemos el concepto: yo doy por esto y por esto. ¿Sabe cuánta gente hay dentro de las iglesias que no dan porque dicen esto y aquellos y allá y allá y allá? Se hace la historia grande y no dan. Pues le voy a decir algo: no dé, porque no necesitamos su dinero. Nosotros necesitamos de aquellos que obedecen a Dios, porque eso bendice a Dios, bendice la obra. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice: oye, escúcheme por favor. Le dice: muchas viudas había en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado el cielo? 6 meses. Óigame, hermano, la hambre estuviera tremenda, iglesia. Esta viuda estaba en una gran necesidad, pero creyó la palabra del profeta y tuvo lo necesario en el tiempo de escasez. Ahora usted dígame, ¿qué Dios es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que hizo entender o sacar a esa viuda de ahí, de esa idea, hermano? Yo creo que esa mujer fue sensible a la voz del profeta. Qué tremendo cuando tú estás atento. Cuando la palabra de Dios se está predicando, le voy a decir algo, ponga mucha atención. Cuando usted entre aquí a la iglesia, dígale: Señor, activa mi fe para creer la palabra. Hay 3 cosas que Dios puede hacer en la vida de la persona. Tiene que usar tu fe, tu unción, y la gloria de Dios se revela a ti. Y se lo voy a enseñar en la noche. Venga en la noche. Miramos gente que llega a la iglesia, hermano, y se sienta y está así. En lugar de decirle: Señor, actívame mi fe, porque mi fe tiene que estar lista para creer tu palabra. Y esta mujer estaba y le creyó al profeta. Ahora escúcheme por favor. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios que esa mujer era todo lo que tenía? Porque dio de su necesidad, no dio de lo que le sobraba, iglesia. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Por eso vemos mucho, es más, Jesús mismo, la gente dice: no, Dios no está interesado en el dinero. Ok, está bien, vamos a ver qué dice aquí la palabra. Capítulo 12 del libro del Evangelio según San Lucas. ¿Dónde estoy? ¿Lucas? ¿Dónde ando? No, ya me equivoqué aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde ando? Entonces, la gente a veces llega y dice: pero pastor, yo no creo que Dios esté interesado en lo que nosotros estamos haciendo o dando. Le voy a decir esto. El capítulo 12, del Evangelio según San Marcos. San Marcos. Y note, este es Jesús. Ahora, por favor, hágase la idea cómo está Jesús aquí, ¿ok? Este es Jesús. En el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en la arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en la arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios no está interesado en lo que usted le da?
quien le ha dicho le ha mentido. Este es Jesús sentado, viendo el arca de... allí no era un ofrendero pequeño. A mí me desespera las iglesias que tienen un ofrenderito chiquito. Son muy mezquinos. La gente que está ahí es muy mezquino. Ahora estaba yo predicando en una iglesia, hermano, y estaba, separaron los sugieres. Parece que estaban con los señores que tienen un bote ahí para que le den. Y a mí me desespera, hermano. Yo le dije, Señor, qué miseria. Y el Señor me puso en mi corazón, dile que cambie los ofrenderos. Le dije, no, Señor, eso no lo hago, Padre. Y le dije, y era una pastora, le dije, mujer, así como recoges la ofrenda, Dios no te va a bendecir. Porque tú le estás poniendo imagínate un botecito para que recoja la ofrenda. Aquí vemos un montón de gente. Y pues mejor echen pesetas para que no se vaya a caer. Sí. Y Jesús estaba en donde era el ofrendero. ¿Qué dice la Biblia que era? ¿Qué diga qué era? Diga conmigo. Un arca. De la ofrenda. ¿De qué tamaño es una arca? ¿Qué es una arca? Y la Biblia dice, oye, era una arca porque dice que muchos ricos echaban mucho. Y estaba a Jesús mirando. Y yo creo que estaban los discípulos de ahí a un lado. Y yo digo, ¿qué estaría mirando? Y cuando viene aquella mujer viuda caminando, le voy a decir algo, hermano. Yo tengo mujeres viudas en esta iglesia que dan más que muchos de ustedes. Y venía aquella viuda. Y llegando, hermano, echó sus 2 blancas, una cuadrante, y lo echó. Jesús le dijo, mira, venga para acá. Miran esa señora que va rezando, se va para atrás. Fíjese. Esa echó más que todo. De veras. ¿Por qué echó más que todos? Note lo que dice la palabra de Dios. Pero pastor, estamos hablando de los que rechazan la palabra, no de la ofrenda. Bueno, eso es lo que dice. Porque él dijo, muchas viudas había en los tiempos de Elías. Esa viuda dio a Elías de comer. Si usted lee la Biblia y la historia de esa viuda, la Biblia dice que en la tinaja no se acabó la harina ni el aceite cesaba. Estaba cada rato continuo. Porque ella obedeció al profeta, la harina siguió supliendo. Estaba supliéndose. Yo creo que Elías le decía a la señora, mi señor, quiere otra torta porque todavía tengo mucho. Aquí hay más. Dame otra, bueno, ándale, pues ya que está. Ahora ahí está. Y le daba. Oye, qué tremendo. La Biblia dice, registra que la harina de esa tinaja no se acababa, iglesia. Nosotros a veces echamos y se nos acaba. ¿Por qué? Porque no será de lo que nos sobra que estamos echando. Ay. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Note que la Biblia dice, no dice la Biblia que Jesús dijo, ay, pobre viuda, se va a quedar sin comer. No, porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Al que mucho le cree, él hace lo que se le manda. Vamos a Lucas otra vez, porque ahí está todavía. Yo sé que ustedes se iban a poner serio con esto, pero como quiera, ahí vamos. Entonces, había muchas viudas en los tiempos de Elías. Oye, qué tremendo, iglesia. Dígame, ¿por qué Jesús hizo énfasis en esta viuda? Tal vez porque otra viuda que echó de los sustentos de lo que tenía. Pero Jesús hace mención también a alguien que habiendo en ese tiempo, en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, le dice la palabra de Dios esto. Vamos, el versículo 27 dice, muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Escuche, la viuda en los tiempos de Elías creyó la palabra de Elías, no la rechazó. Por cuanto no la rechazó, tuvo el sustento. Ahora la Biblia dice que el Señor dice, muchos leprosos había en los tiempos de Eliseo, pero no más uno fue sanado. Nunca se ha preguntado por qué uno. Y no era cualquier leproso, era un leproso de alto rango, estimado por el rey. Pero en la casa tenía una muchacha que trabajaba en su casa. Se dice que cuando aquel hombre, cuando yo andaba así, él andaba así, no se le miraba nada. Pero cuando se quitaba la camisa y el saco y se le miraban las manchas de la lepra, yo creo que aquel hombre decía, wow, que no se den cuenta porque me echan por afuera.
Un leproso no podía vivir dentro de la sociedad. No podía mucho menos estar cerca del rey. Yo creo que ni el rey se había dado cuenta. Pero había una sierva, una muchacha que había sido llevada cautiva de los hebreos. Y le dijo: mi señor, allá hay un hombre de Dios que si usted deja que ore por usted, usted va a ser sano. Tremendo. Un hombre de alto rango hacerle caso a una muchacha sierva que trabaja en la casa. Yo creo que le hubiera dicho: ¿qué tiene esta ignorante? La hubiera ignorado, ¿verdad? Porque a veces nosotros llegamos a un nivel donde la gente que la miramos como Dios mira a los conejos, chiquitos de orejones. Bueno, ¿que me va a enseñar? ¿Qué me puede enseñar? No, hombre, no. Pero este hombre oyó a la sierva, le creyó, le empieza a mandar cartas. Y cuando llegan a Eliseo le dijo: no, pero hay algo, hermanos, todavía. Que Naamán llega y espera que el siervo de Dios salga. El orgullo por poquito le impedía haber sido sanado. El orgullo, hermanos, ha impedido a muchos cristianos derramar sus lágrimas en este altar. El orgullo. El orgullo. ¿Qué va a pensar la gente? A mí me importa un pito lo que diga la gente. Si Dios ha tocado mi vida, yo aquí en este altar voy a derramar lágrimas. La gente a veces le dice, mira, yo le voy a decir esto: cuando la gente pasa, brinca, salta, corre, llora y se tira en el piso, usted no lo critique, porque si usted no lo hace, deje que ellos lo hagan. Ellos lo hagan, porque si ellos lo hacen, es porque su corazón está contrito delante de Dios. ¿Se acuerdan de Ana cuando llegó y estaba orando? Y el profeta, el sacerdote estaba sentado mirando, dijo: pobre mujer, estás ebria. Ay, qué bárbaro, estás llorando. ¿A quién se le ocurre venir a llorar al frente? Y era de día, llorando. Y aquel sacerdote había perdido el contacto. Yo creo que tal vez y le dijo: ándale, vete en paz y que Dios te conceda lo que pediste. ¿Cómo le quedó el ojo cuando le trajo al niño? Por este niño que lloraba, Señor. ¿Se acuerda cuando usted me dijo que andaba bien tronadota? ¿Se acuerda? Ahora tenga, a que le sirva. ¿Cómo la ve? Cuando usted viene a Dios y usted haga lo que usted va a hacer de acuerdo, humillado a Dios, hermano, Dios va a honrarte. Dios te va a honrar. Y aquel hombre llega y sale Eliseo, hermano, salió, dice la palabra de Dios: ve, báñate, métete tantas veces en el río, vamos. Y aquel se fue enojado. Oye, siempre la voz de un siervo vale mucho. Aquel hombre se va enojado. Otro siervo le dice: mi señor, ¿qué le cuesta? Métase 7 veces. Yo creo que de mala gana, a veces lo hacemos de mala gana, quitándonos. Ok, hombre, lo voy a hacer, pero hágalo. Y cuando sale sano. Cuando usted no rechaza la palabra, usted es sanado. Cuando usted recibe la palabra, usted puede ser sanado. En esta mañana yo le decía al Señor: restaura, perdona, sana a cada persona que viene. Y a veces hay gente que le gusta nada más mirar en lugar de recibir. Estamos en una iglesia donde la presencia de Dios se está moviendo para libertarte, para perdonarte, para restaurarte, para sanarte. Y todavía estamos como Naamán. No, yo cómo voy a poner, ¿qué va a pensar la gente? Que piense lo que quiera. Yo he venido a recibir de Dios. Yo quiero sanidad, yo quiero perdón de pecado, yo quiero que Dios me restaure. Dice la palabra de Dios que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Enfermedades tienen que caer en el nombre de Jesús. ¿Por qué no pasa, iglesia? Porque estamos en ocasiones como aquellos. No, ese es el hijo de José. No es ese. ¿Cómo la ve? Una vez, tomando café con mi mamá, me dijo: ¿y eso que eres pastor? Híjole, me pegó acá. Yo le dije: déjeme decirle algo con todo perdón usted, pero antes de que yo fuera pastor fui su hijo. Yo todavía siendo su hijo. Podré ser un pastor, podré ser lo que sea, pero soy su hijo. Usted no me conoció como pastor, usted me conoce como hijo.
A mí me duele en mi corazón que la gente diga, ¿y eso qué es, pastor? No, Señor. Eso es una relación entre tú y Dios, hermano. Aquí puede ponerte Dios, si a aquel hombre le habló el animal aquel porque no miraba el ángel. A Dios, y Dios tiene que levantar una piedra para que te hable, te va a hablar, hermano. Simplemente que a veces nosotros hacemos el corazón duro y rechazamos la palabra de Dios. Toda persona que rechaza la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, yo lo desecharé. Y no nada más lo va a desechar del sacerdocio, sino aún desecharé a sus hijos. Por eso a veces la gente no se le revela la palabra, porque está sentado y rechazando y rechazando y rechazando. Y de rato, Padre, ayúdame. ¿Y por qué rechazaste la palabra? ¿Porque no te gustó cómo llegó? ¿Podemos ser valientes para reclamar la palabra? Reclámale a Dios y dile que te perdone. Porque a veces rechazamos cosas que nosotros, Dios quiere, nos trae para redarguir. Dios no te va a traer una palabra para que te sientas confortable, no, Señor. Va a traer una palabra que te incomode, una palabra que mueva el tapete donde estás muy a gusto. Cada vez que la palabra se revela, demanda un desafío a tu persona. Tengo que salir de esa silla, tengo que levantarme, tengo que ir a hacer lo que Dios me ha dicho en esta mañana. No quedarte sentado como esta gente. Le dijo, ¿sabe qué? Se enojaron cuando el Señor Jesús les dijo, mira, hoy en este día se ha cumplido esta palabra. Ahora están viendo al Hijo de Dios enfrente de ustedes. Si hubieran sido sensibles, le hubieran dicho, Jesús, te estábamos esperando, Jesús, y llegar a abrazarlo. Pero rápidamente entró la naturaleza humana y lo rechazaron. Y el Señor le dijo, miren, a ustedes ha llegado la presencia de Dios, pero como le pasó en los tiempos de Elías y de Eliseo, les pasa hoy en día a ustedes. No a todos les llegó la presencia. No a todos. Ahora sí que no a todos. Muchos leprosos había en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Solo un leproso fue limpiado. ¿Por qué, pastor? Porque por la palabra de una sierva que le dijo, vaya mi señor con el siervo de Dios y él orará por usted y será sanado y su lepra de ese leproso será quitada. Él creyó a esa simple sierva. Tuvo una palabra de gran valor para su vida, que tomó nueva dirección y fue sanado. Escuche, iglesia, cuando usted venga a la iglesia, venga con sus antenas listas. Algo puede Dios hacer conmigo en esta mañana. Una palabra de Dios puede cambiar la vida. El conocimiento de Dios apropiado nos lleva a vivir una vida mejor en el tiempo que vivimos. Estamos muy conformes. Señor, háblame, Señor, dirígeme. Y la palabra le llega y no le gusta, la rechaza. Y cuando la rechaza, Dios te rechaza a ti. Si esos hombres rechazaron la palabra de Jesús, quiere decir que rechazaron también a Jesús. Cada vez que usted rechaza la palabra de un siervo, rechaza al siervo. Y si usted me dice a mí, bueno, me cae bien, pero lo que me dijo no me cayó, lo siento, va junto con pegado. Quiere la palabra, quiere el siervo. Ahora no digo que lo halague, pero simplemente recíbala, porque Dios puede hacer algo por ti en esta mañana. Escuche, iglesia, no son los más elocuentes o los más sabios los que tienen lo que usted y yo necesitamos. Es alguien sensible a la voz de Dios y es valiente para hablar la palabra de Dios en el momento apropiado, en el lugar apropiado. Si usted recibe esa palabra de Dios, puede ser sanado. ¿Sabe por qué mucha gente no ha sido sanada? Porque rechaza la palabra y parte la agarra y parte la rechaza. Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso, grábese esto muy bien y esté atento. Cuando Jesús vino al mundo, vino con el poder del Espíritu Santo. Quien lo creyó fue bendecido. Quien no lo creyó no fue bendecido. Ahorita la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra el corazón de la persona, pero mucha gente la rechaza. En los tiempos de Elías había muchas viudas, pero solo una de ellas, una viuda, fue la que fue sanada. Quiere decir que si hoy hay muchos que oyen el evangelio, pero a veces son pocos los que lo reciben, porque ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios se les ilumina cuando la están oyendo. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Mira, ¿se acuerdan de aquella parábola del rico y el mendigo que estaban ahí? La Biblia dice que Lázaro muere y fue llevado al seno de Abraham.
La Biblia registra que murió aquel hombre rico y fue echado al lugar de tormento. Había una cima, una división que los dividía. El hombre rico, levantando los ojos hacia arriba, miró a Abraham y a Lázaro en un lado de él. Le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje mis labios, porque esta tormenta me está... Él le dijo: no podemos, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Al ver que ya estaba perdido, escuche, dice la palabra de Dios, le dijo: Señor, manda a alguien que le hable a mis hermanos que están allá en la tierra, para que no vengan al mismo lugar. La Biblia dice que él les dijo: allá tienen a los profetas y a los hombres que les predican, que ellos le crean a ellos, pero nadie va a ir de aquí para allá, porque aunque vayan de aquí para allá no van a creer. ¿Y qué tiene que hacer con eso, pastor? Que cuando usted parta de este mundo, todo lo que recibió aquí, de aquí lo va a llevar a donde lo va a llevar. Si usted quiere subir a un avión ahorita, usted tiene que ir a comprar boleto en el aeropuerto o en el internet. Cuando usted llega al aeropuerto, lleva una hoja que le registran todo lo cómo va a entrar. Sin boleto y sin ticket, usted no entra para dentro de ese avión para que vuele alto, muy alto. ¿Ok? Entonces, cuando usted va a ir al cielo, lo primero que van a preguntar: ¿en quién creíste y con quién fuiste lavado tus pecados? Y si le dice: Señor, pero la Virgen María, que la Virgen tal y la Virgen tal, le va a decir: a un lado, yo no te conozco. Solamente hay una sangre que perdona pecado, limpia el hombre de pecado, nos quita de todo pecado, y su nombre es Jesús, porque no hay mediador entre Dios y el hombre, solo uno. Mis hermanos, no nos podemos engañar, no nos podemos hacernos como lo que no sabemos. Hay que llegar a la realidad, llegar a la herida. La herida no se sana si no hay un médico que la sane. Los pecados, no hay pecado perdonado si no hay alguien que te los limpie. Y ese alguien que los limpia se llama Jesús. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. No, yo no sé usted, iglesia, pero yo no me conformo. Mira, yo estos días yo estaba diciéndole: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero ver cómo es que tú eres. Y empezó a hablar. Fíjate que una de las veces en la madrugada, por la mayoría de las veces en la madrugada, cuando yo despierto, le alabo a Dios un rato y me vuelvo a acostar. Ya sabes, el Señor sentí en mi espíritu bien fuerte. Dijo: enséñale a la iglesia quién es Jesús, cómo Jesús trabajó. Y me empeñé a buscar todo eso, hermano. Estudié el Nuevo Testamento hace algunos años atrás, pero cuando yo lo empecé a volver a estudiar otra vez, cada vez que leo el nombre de Jesús, algo pasa en mi corazón. Yo sé que es el único que me puede auxiliar delante del Padre. No hay nadie. Yo sé que ustedes me aman, ¿verdad que sí? Pero no hay nadie más que uno que intercede por mí delante del Padre, y su nombre es Jesús. No hay otro más que Jesús que me lleva a la gloria de Dios. Yo no sé, yo el miércoles les hablaba lo importante que es poner los ojos en Jesús. Es el comienzo y es el fin de mi fe. Ahora, nosotros tenemos que ver esto. Si hubo una viuda que fue suplida por Dios, un leproso que fue sanado, quiere decir que en esos tiempos no todos los leprosos aceptaban la palabra del siervo. El problema de hoy en día, iglesia, es que nosotros tenemos que aprender a oír a Dios cuando Él nos habla. Antes de que usted mire y diga: pero pastor, ¿por qué a mí Dios no me habla? Sí te ha hablado. Cada vez que tú vienes y te sientas en esa silla, la palabra de Dios quiere tratar con tu vida. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que a Dios le parecen mal? ¿Cuántas? Muchas. ¿Cuántas veces llegamos y nos sentamos a la silla como nosotros, pensando que nosotros somos dignos de sentarnos en esa silla? Muchas veces. Hasta que llega la palabra y te redarguye y te mira tu condición de tu vida. Paz, así está tu vida. Y tú tienes que arreglar cuentas con tu Creador. Mis hermanos, no todos quieren creer a este evangelio, porque cuando la palabra de Dios se te revela a tu vida, te enfrentas con un desafío personal. Tengo que cambiar. El arrepentimiento demanda
cambios. No podemos seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y decir que Dios me ama. No, Señor. Hay arrepentimiento, hay cambios. La palabra arrepentimiento es cambiar, darle la espalda al pecado y seguir hacia adelante. ¿Se batalla? Sí se batalla, iglesia, porque este cuerpo está adicto al pecado. El pecado ha sido para nosotros la delicia, el gusto, el placer, el acontentamiento. Sí es cierto, iglesia, pero hay un Salvador que quiere cambiar nuestra vida, porque Él sabe que al final de nuestra vida es fin de muerte. Hoy se cumple ante ustedes la escritura. Hoy ha llegado el Mesías. Aquellos hombres lo rechazaron, se enojaron. Lea la Biblia. Se enfurecieron. Querían aventar a Jesús a un precipicio. La Biblia dice que Él pasa entre medio de todos y se va. Ni cuenta se dieron cuando les pasó Jesús para regresársele. No era el tiempo. Y no era que Jesús iba a morir así. Jesús tenía que morir en una cruz y sin ningún hueso quebrado y sin ningún pecado encontrado en Él. Para que Él salvara al mundo de pecado, no tenía que haber pecado. La Biblia registra que fue el hombre presentado delante de aquellos reyes y no se le encontró pecado. Se fue presentado delante del Padre y no había pecado alguno. No había hueso quebrado en Él. Había heridas, pero la Biblia dice que las heridas, cada herida que se abría eran enfermedades que sanaba. La sangre limpiaba pecado y la sangre nos limpia de toda enfermedad. Iglesia, el Cristo que servimos no es un Cristo pintado, no es un Cristo que está en la cruz, es un Cristo que vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es el Cristo de los milagros, es el Cristo que salva, es el Cristo que perdona, es el Cristo que sana. De usted depende, de usted depende. Pero Jesús vino y empezó su ministerio con el poder de Dios. Y ese poder de Dios en esta mañana está aquí. Quiere perdonar tus pecados. Incline su cabeza. No rechace la palabra. No rechace esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para librarte y cambiarte. Escúcheme por favor. La palabra, cuando llega alguien, nos lleva a un desafío personal. Sí, Señor. Un desafío que nos toma a nosotros tomar la decisión. Hubiera alguien en esta mañana que la palabra de Dios te dice. O envíanos un correo electrónico a FAD